¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el tiempo en que nos des plays. Este es Estudio en Casa, con estas nuevas entrevistas que vamos a hacer. Espero y les guste y les entretenga. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende del momento en que le deis al play. Muy bien, un placer de estar aquí contigo, con ustedes, con vosotros. Oye, no, pues antes que nada, esto es Estudio en Casa. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A vosotros. Antes que nada, ¿quieres algo a tomar? Sí, la verdad es que me estoy muriendo de sed y no me habéis dado nada. A ver si tenéis, A no ver, sé, una... producción, tenemos vodka, tenemos de todo lo que te imagines. Dame un, ¿cómo es eso que se bebe aquí en Juárez? Que no es tequila, pero que se parece. Híjole, bueno, aquí en Ciudad Juárez y El Paso son muy cheleros. ¿Sabes qué es la chela? Sí, claro, la cerveza. Bueno, venga, va una cerveza entonces. Una cerveza. Producción, ¿tendrán una cerveza por ahí? Perfecto. Ya oigo las burbujas. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El señor Felipe. No, pero brinda o algo, ¿no? Salud. 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 Como podrán ver, David tiene un acento un poco diferente, no muy usual aquí en la frontera. Del sur. Sí, sí, era un poquito más curioso, no curioso, sino diferente, tío. Aquí como que hay mucho, quiero decir, mucho mexicano por estar en la frontera con Ciudad Juárez. Creo que somos como el 80, si no me equivoco, por ciento en nivel de gente que está aquí. Entonces no es muy común ver gente de otros lugares. ¿Nos podrías decir de dónde eres? Sí, yo me crié en el norte de España, en Matiena, un pueblo de Vizcaya, en el País Vasco, aunque mi familia toda es de Galicia, que está en el noroeste de España, pegado con Portugal. De hecho, por parte de mi madre, mi familia es justo de la frontera con Portugal. Y, y bueno, he vivido en diferentes lugares, he vivido en Inglaterra y tal, y en Estados Unidos también en diferentes lugares, y llevo aquí en El Paso apenas un mes y una Un mes. semana. ¡Wow! ¿Y cómo te ha caído? Bien, me estoy acostumbrando, o sea, me gusta mucho El Paso, de hecho es un lugar muy interesante dentro de Estados Unidos y creo que en muchos sentidos representa realmente lo que Estados Unidos debería ser. Lo que me cuesta es acostumbrarme al tiempo, no al tiempo, sino más bien al paisaje. O sea, yo vengo y me he criado en lugares en los que hay árboles por todas partes, hierba verde, lagos. Y eso sí que cada vez que salgo a la calle siento que estoy entrando en un lugar que está en construcción. Valga, no, y luego aquí en El Paso, David, olvídate. Hay muchos años que han iniciado esas construcciones y no se acaban. O sea, terminan una, no, es más, no la acaban y ya empiezan otra. Pero creo que va a ser para un bien, eso quiero creer. Pero fíjate que yo ni siquiera me refiero a los lugares que están en construcción. Me refiero a cualquier lugar desértico que en un lugar donde hay árboles y hay vegetación, Oh, ok, ok. el primer paso para construir es quitar todo eso y cuando quitan todo eso se queda como el paso está sin que haya que quitarlo. Sin nada, ok. No, pues que estamos en el desierto. Bueno, volviendo, me dices que eres de España Ujú. y que es frontera con Portugal. Aquí, pues, básicamente somos frontera con México, con Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo se vive allá en Portugal? ¿Es lo mismo? También un border como aquí, called customs, ¿cómo funciona allá? Bueno, España tiene frontera con Portugal y tiene frontera también con Francia. La parte de Portugal, entre Galicia y Portugal, bueno, es una frontera que digamos que es muy fluida, sobre todo porque históricamente era un mismo territorio. O sea, norte Portugal y Galicia pertenecían a un mismo reino, al reino de Galicia, y durante siglos, a pesar de que luego la parte que hoy es Galicia ya pues formase parte de lo que hoy es España, culturalmente aún incluso la comida, bueno, la música, la literatura, la lengua que se habla con el norte de Portugal es muy fluido y entonces digamos que hay
un continuo intercambio cultural. Ahora más también porque desde que surgió la Unión Europea no hay fronteras. Yo recuerdo ir de Galicia a Portugal y había que pasar una frontera que se pasaba fácil. O sea, me imagino pues igual como aquí un poco. No, me imagino que más fácil, probablemente, sobre todo a la vuelta. Pero hoy tú pasas y no hay nada. O sea, no te das cuenta de que has pasado. De hecho, hay en muchos lugares que yo recuerdo de pequeño que estás jugando y veías una piedra en el suelo pequeñita y ponía una P. Y eso quería decir que o sea, eso estaba en Portugal. Wow, interesante. Y, pues tú no te dabas cuenta, porque estabas en la calle jugando, bueno, en la calle no, en el campo jugando y de repente ese campo, o sea, ese prado ya estaba dentro de Portugal. Y lo sabías porque estaba la P. Si no, No te dabas cuenta. no, Wow. el campo era igual, de un lado que del otro. Venga, interesante. Bueno, volviendo, por ejemplo, aquí en la frontera con Ciudad Juárez, nosotros es inglés o español, que es lo que comúnmente escuchamos aquí. ¿Allá es lo mismo Bueno, lo que pasa allí es lo mismo que aquí en el sentido de que todo este territorio, si partimos ya después de, digamos, de que había pueblos indígenas que hablaban otras lenguas, si partimos ya del momento en el que está colonizado por los españoles, todo este territorio se hablaba español. O sea, este territorio todo era primero España, luego México. Y entonces aquí hay personas que a lo mejor siguen hablando español o que han pasado el español por generaciones sin necesidad de que haya sido gente que ha venido desde México, desde el México de ahora, aquí. En Nuevo México, por ejemplo, hay mucha gente que ellos además se denominan como peninsulares, que hablan un español medieval, ladino, ¿no? Que muchos son los descendientes de judíos que escaparon de España y que vinieron aquí en 1492. Y esa gente aún habla español, pero no porque haya un flujo de inmigrantes latinos que han llevado el español, sino porque aquí se hablaba español. claro? Bueno, en Galicia y Portugal hay una cosa parecida y es que como eran un territorio igual y se hablaba lo que hoy se llama gallego-portugués, cuando uno pertenece ya a lo que después es España y otro se queda en Portugal, la lengua continúa. Entonces hay gente que tanto en Galicia como en Portugal, en el norte de Portugal, hablan una lengua que es prácticamente lo mismo, pero pues que son de dos países diferentes. Entonces, digo esto porque aquí también hay a veces personas que interpretan como que aquí se habla español porque la gente viene de México. Claro. Y es que aquí se hablaba español mucho antes de que se hablase inglés. Entonces, Por supuesto. no es solo el flujo. Y ahí ocurre lo mismo. O sea, no es que vaya gente de Portugal a Galicia, sino que ahí la gente habla gallego o gallego-portugués porque era lo que se hablaba antes de que se empezara a hablar español. Ok, entonces ya es algo que ahí estaba ya desde siempre, antes de que Claro. llegara todo. Wow. Oye, entonces aquí me da una intriga. Entonces, ¿serías bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe? ¿Qué idiomas hablan allá en las fronteras o Bueno, qué se acostumbra? en Galicia está el gallego, gallego-portugués, que luego está el español. Pero luego yo además me crié en el País Vasco porque mis padres fueron allá a trabajar y en el País Vasco se habla del vasco. Que esta es otra frontera también que es interesante porque en el sur de Francia, que está al norte de España, hay un territorio que se habla vasco, euskera. Y no es parte de lo que es el País Vasco en España, está en Francia. Wow. Pero la frontera, es lo mismo que dicen aquí, cuando dicen que la frontera, ellos no cruzaron la frontera les cruzó a ellos. Claro. Entonces, en esa parte que es Francia, hablan vasco. Y debajo, en la parte que es España, también hablan vasco. Pero los franceses no hablan español. Y los que están en el País Vasco no hablan francés. Su única lengua de comunicación muchas veces es el vasco, el euskera. Wow, eso entiendo. No me cabe que en Francia no hablen su idioma. O sea, O sea, Pero- sí hablan francés. Lo que pasa es que además hablan vasco. ok. Y por ejemplo, en esas zonas, David, ellos acostumbran, predominamos más un lenguaje que el otro, o es lo mismo. Depende mucho de los territorios y de las personas. Pero esto, o sea, es global. En Irlanda pasa lo mismo con el irlandés. Tenemos el norte de Irlanda que pertenece a Gran Bretaña, pero el sur el resto de Irlanda no. Y en la parte de Belfast, ¿no? Hay gente que todavía habla irlandés, pero es Irlanda del Norte que pertenece a Gran Bretaña y no es estrictamente parte de la República de Irlanda. Es que las fronteras son todas mentiras. Claro.
O sea, cualquier cosa que se justifique teniendo con la frontera como argumento principal no tiene ningún sentido. Y aquí es evidente, o sea, no, o sea, en toda la zona de Texas, pero aquí en El Paso aún más. O sea, porque la frontera de aquí, para mí que acabo de llegar, es una frontera que no tiene ninguna razón de ser. O sea, porque la gente está en un lado, pero su esposo o su esposa es del otro lado. Y él luego trabaja en un lado, pero va a la escuela, los hijos van a la escuela de música al otro lado, pero luego van a cenar al otro lado. Mucha gente, fíjate, que viene de fuera de aquí, de Texas, tienen choques culturales. Por ejemplo, tenía un maestro que era anglosajón. Dice, wow, es que siento que no estoy en Estados Unidos, siento que estoy en otro país. Pues digo que es importante entender que, por ejemplo, ciudades como Santa Fe, que ya no es fronteriza y que está más al norte, son ciudades que se fundaron pues antes de lo que quizá Nueva York o muchos de los lugares que hoy entendemos como donde estuvieron los Founding Fathers, digamos, donde empezó Estados Unidos. Entonces hay una narrativa, ¿no? Hay un discurso de entender Estados Unidos como el hombre blanco con su mujer, con su perro, con su casa, que come una comida específica, que escucha una música específica, que va a unas iglesias específicas, que celebra unas fiestas específicas, que a lo mejor no celebra el Día de los Muertos, porque eso no es de Estados Unidos. Pero, de nuevo, si nosotros pensamos que todo este territorio de esta zona era México, anteriormente España, y por tanto es anterior a muchos de los territorios de Estados Unidos, incluso San Agustín, en Florida, que son uno de los primeros lugares, todo Florida era parte de España. Y esto, claro, obviando, digamos, los pueblos indígenas que había anteriormente. Pues uno se da cuenta que no se trata de dos países, no está, o de diferentes países como México y Estados Unidos, y ahora están llegando latinos y están, digamos, pues trayendo otra cultura, sino que esa cultura pertenece a todos estos territorios. Lo que pasa es que caemos en eso, en entender que ser estadounidense es una cosa específica, pero eso ocurre con todo. También entendemos que en México ser mexicano es una cosa específica. Voy a poner un ejemplo. Beber tequila, escuchar mariachis. O sea, hay como una manera de entender lo que es ser mexicano. Pero si tú te vas a la gente que habla náhuatl y que hace otro tipo de comida y canta de otra manera y tiene otro tipo de fiestas, ellos no son mexicanos. Y aquí pasa lo mismo, que porque hablamos, ¿no?, de la calidez y no de la frontera. Yo lo que creo que en Estados Unidos hay un elemento latino, mexicano, pero pan latinoamericano, pan que pertenece al país. Y no es que como que lo traigan o que lo exporten, sino que es que Estados Unidos es intrínsecamente latino. De hecho, fue primero latino, si se quiere, y lo demás vino después. Claro, por supuesto. Y y yo creo que se refleja, ¿no? O sea, cómo lo que se perdió, entre comillas, empieza a volver otra vez. Por eso yo creo que es tan prominente el español aquí, por ejemplo, que de un inicio era de México y luego ya se apoderan los americanos de Texas. Y luego, curiosamente, otra vez está resurgiendo este idioma en español tan fuerte en nuestra frontera. Y que al igual que, fíjate, se me hace muy interesante que en Ciudad Juárez hay mucha gente que habla inglés y habla el inglés perfecto, o sea, mejor que yo. Yo llegué aquí a los 15 años, tengo 31 y gente que ni siquiera ha pisado a Estados Unidos y habla un inglés perfectísimo. Entonces, creo que es muy rico como frontera compartir esos idiomas, esas cultura, pues. Es que además hay otra cosa con las lenguas que también es importante, que la gente, por lo general, conecta la lengua con un país. O sea, correcto. Como si la lengua perteneciese digamos, a un estado, ¿no? Uh-huh. O sea, español México, español Argentina, español España. Pero es que tú puedes nacer en China y que tu padre sea... vamos a poner un ejemplo, que tu padre sea francés, pero tus abuelos españoles, y entonces tu padre, aun siendo francés, hable español, y tú que has nacido en China, hables español porque lo has aprendido de tu padre. Pero tu madre es china y tú tienes los rasgos, digamos, más que se parecen más a un asiático, pero hablas español. O sea, la lengua no tiene patria, que esa es una cosa también que como que trae muchos problemas, pero
las lenguas son, o sea, tienen una cultura, pero tú no necesitas tener un carnet en el que eres de un país para hablar esa lengua. A mí me perturba mucho cada vez que yo entro en páginas de internet y para escoger puedes cambiar la configuración del idioma en el que está la página web. Y le das a que te salen todos y sale español y sale la bandera de España, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Que solo se habla español en España? O sea, ¿que el español es solo de España? Cierto, no O sea, me había no. puesto a pensar en eso. Entonces, esa conexión del país con una lengua es lo que hace que mucha gente piense que Estados Unidos hay que hablar inglés, porque a un país le corresponde una lengua, como si fuera una cosa inseparable y que desde que existe Estados Unidos existe inglés. Lo cual, llevándolo a lo más absurdo, el inglés es de Inglaterra. Por supuesto. O sea, ya digo, para darle un paso... Sí, fíjate, David, eso es algo muy triste de nuestro país porque básicamente y en las escuelas lo puedes ver, o sea, te crean una cultura donde te enseñan que el inglés lo es todo y hacen un país monolingüe. Cuando, por ejemplo, en Europa, sé de varios países donde gente habla hasta 5 idiomas. Tocando un poco de eso, David, ¿eres bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe? ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, yo hablo, digamos, nativamente español. Después, pues mi familia habla gallego, portugués. Que para mí la única diferencia entre el gallego, lo que la gente denomina como gallego y portugués, es que el gallego es el portugués que se habla en la parte de Galicia de España y que está lleno de muchas palabras del castellano. Y palabras antiguas que en Portugal ya no se usan. Pero para mí, básicamente, si yo estoy hablando con gente que habla portugués, para mí es lo mismo que hablar gallego, solo que cambio algunas palabras y cambio el acento. O sea, como si un mexicano habla con un argentino. Claro. Que es lo mismo, solo que va a haber unas palabras diferentes. Y luego hablo euskera, vasco, del País Vasco, porque yo crecí allí, yo fui a la escuela y mi educación fue toda en euskera. O sea, wow, o sea, y el País Vasco, volvemos a lo mismo, sigue siendo parte de España, sí, el País pero Vasco, con otro, ellos manejan su propio idioma. Entonces, sí, o sea, también se habla español, pero hay Ajá. una lengua propia que es el de euskera, el vasco. Y esa es la que está digamos, en todas las cosas que son oficiales. En la televisión del País Vasco está en... Bueno, hay una también que está en español, pero digamos la principal está en vasco. vasco. La radio, las comunicaciones que Wow. hacen los políticos, todo está en vasco. Y de hecho, tú, por ejemplo, para trabajar en el País Vasco, en cualquier cosa que sea pública, sea en el ayuntamiento, como profesor, como lo que sea, tú necesitas hacer un examen y demostrar que puedes hablar vasco. Porque tú, como un servidor público, como un médico, por ejemplo, vas a tener personas que te van a venir y se van a dirigir a ti en vasco. Y tú tienes que estar capacitado para atender a esa persona, igual que Claro. atiendes a una que te viene hablando en español. Wow, interesante. Entonces, wow, qué tan fuerte es que puedes tú, o sea, que en la escuela, la educación, que es algo tan importante, tengan su propio idioma y que estén respetando el vasco. Eso está, Sí, qué padre. Y además el euskera, el vasco, el euskera es una lengua que socialmente tiene un prestigio. O sea, ocurre muchas veces en muchos territorios y en México ocurre lo mismo. En Perú ocurre igual, que las lenguas indígenas están vistas un poco como de esas personas que están ahí, que no Minoría. sí, ignorantes, Claro. que no han aprendido la lengua del conocimiento, ¿no? Que es el español, porque todos los libros del conocimiento están escritos en español. En el País Vasco, el que habla euskera tiene un respeto, o sea, socialmente tiene un prestigio. Primero porque es complicado, pero segundo simplemente porque tienen un honor, o sea, se sienten muy afortunados de tener esta lengua y tienen un orgullo muy fuerte de usarla. Oye, ¿y nos podrías deleitar con un poquito del idioma? Bueno, nahi bauzu euskera zeingo eta hitz pare bat botako ditut eta nahi bauzu erantzun edo elkarrizketa jarraitu euskeraz, hola ningo gogu. Eta gaztelera zein nahi bauzu elkarrizketa, ez gaztelera zein gogu, nahi dozuna. Zure iritzia respetatuko dut eta horrela jarraituko gu, nahi dozuna. Wow, no entendí nada. A ver, muchachos de producción, ¿entendieron algo? No, pero No, nadie. es que el euskera es una lengua que es preindoeuropea, o sea que existe antes de que llegaran los
los romanos a España y mucho antes que el latín y que el español. O sea, cuando llegan los romanos a España, no recuerdo exactamente quién era, pero bueno, una de las personas que está, ¿no?, tomando notas de lo que ocurre para enviarlo a Roma, pues escribe que hay una serie de personas que hablan una lengua y dicen unas palabras. Y esas palabras las recoge, las escribe, y son palabras que son del euskera, que a día de hoy se utilizan todavía. Por ejemplo, luego otra cosa que el primer texto que se conoce o que se considera que es español, que se considera ya que el latín, digamos, ha mutado lo suficiente como para decir que ya no es latín y es otra cosa, ¿no? Son las glosas emilianenses que están en La Rioja, y en ese texto es un texto en latín en el que una persona hace anotaciones. Esas anotaciones son las que están en español y a la vez tiene anotaciones que están en euskera. O sea que el euskera no solo es anterior al español, al latín, sino que cuando el español, digamos, que se ve ya ahí en un texto, también está el euskera. Otra cosa importante del euskera es que el euskera tiene 5 vocales, el latín tenía 10, el gallego tiene 7, el español tiene 5 porque también el euskera tiene 5 y el euskera influyó mucho en el español en ese sentido y se quedó con esas 5. Que ese es otro tópico, que la gente piensa que en España hay otras lenguas, pero como el español es lo principal y lo más antiguo, y después las otras como que han salido un poco del español. Y es al revés, el español es lo más reciente, Wow. o sea, lo más de ahora. El euskera es lo más antiguo y luego está el gallego y el catalán, que también son anteriores al español. O sea, el español es posterior. Hay un momento en la península ibérica, en que la lengua de prestigio y la lengua de la cultura es el gallego. Y se escribe la literatura en gallego, las cantigas y un montón de cosas que se hacen. Incluso el rey Alfonso el Sabio escribe cantigas, poemas en gallego, aunque no es su lengua, porque era la lengua, digamos, la lengua de prestigio. El español es muy reciente. Claro, el español es el que más se expande. Llega a Latinoamérica, se expande por toda Latinoamérica, conquistan medio mundo. Claro. Pero conquistan medio mundo e imponen. No es que fuese de por sí una lengua que estaba expandida de prestigio y que la gente la usaba. Fue puesta a base de sable. O sea, Válgame, qué interesante, David. Entonces, nada es cierto de lo que nos han contado y lo que se ve. El león no es como lo pintan, como decimos aquí. no, lo que pasa es que hay a lo largo de la historia, ¿no?, se crean una serie de Distorsiones. de narrativas que digamos que benefician a aquel que está creando la narrativa y a aquel que está en el poder. Claro. De la misma manera que uno cuando piensa en México, si tú vas a cualquier persona y le preguntas, México, defíneme México, o ¿qué piensas tú? ¿Qué se te vendría primero a la cabeza? Pues nadie te va a decir que los pueblos indígenas que hablan náhuatl, los indígenas de Chiapas que se alzan contra el gobierno, contra el movimiento, contra el NAFTA, contra todo lo que está digamos, el acuerdo de libre mercado entre Estados Unidos y México. No, te van a decir mariachis, te van a decir tequila, te van a decir los tópicos. Claro. Y eso es lo que permanece y lo que hace marginal a todo lo demás. Y aquí pues es lo mismo. En Latinoamérica tiene una perspectiva de España en general que es aquella que se ha vendido con los gitanos, con el flamenco, con los toros, con la paella, y luego a lo mejor van a un pueblo de Galicia y ni les hablan en español, ni hay toros, ni hay paella, ni hay sol, y dicen, ¿dónde estoy? Y hablando de eso, ¿a ti te gusta mucho la paella? ¿Visitas mucho los toros? Yo odio los toros porque me parece maltrato animal. O sea, cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Y hay mucha gente que en España les gusta, pero yo los aborrezco porque me parece que es divertirse con Sufrimiento el de sufrimiento otros. de otro ser vivo. Claro. Entonces, y he de decir también que en España también no hay una mayoría de gente que les guste los toros. O sea, no sé si habrá mayoría que no, pero desde luego hay un gran porcentaje de gente que está en contra de los toros. Y también es curioso cómo el torear se utiliza como el símbolo de lo español, cuando Claro. en España la mitad de España odia los toros. La paella también me queda lejos, está en Valencia, que está muy lejos de donde yo vivía. y no, lo que yo en mi pueblo, en Galicia, lo que se come es pulpo. Se come pulpo, Ah, qué rico. se comen grelos. ¿Qué es grelos? Grelos es la flor del nabo, es la planta del nabo. O sea,
lo que aquí llaman turnip greens. Ok. Eso. Y eso se come con chorizo, se come, pues por ejemplo, lacón, que es en vez de la parte donde se saca el jamón del cerdo, son las partes, la otra pierna. Y se come una comida que es más parecida a Portugal. Se comen caldos, como el caldo verde de Portugal. En el País Vasco también hay otro tipo de comida. Se come pescado, pues está en la costa. En Galicia se come muchísimo marisco. Yo diría que donde más se come marisco de España, porque también es donde hay más costa. O sea, Galicia está todo rodeado de costa, tanto por el mar Cantábrico como por el Atlántico, luego aquí. En Galicia, dado que tiene tanta costa, Galicia es el lugar por donde entra toda la droga que llega a Europa. Porque es tan grande la costa que, bueno, que todos los barcos se meten por la costa de Galicia. Quiero decir que la gente... Mira, si quieren ver hay una serie española que se llama Fariña, que trata de cómo en España se crearon, digamos, la gente que empieza a traficar y todo, y que de nuevo da otra imagen de España que no es la que uno cree. La que uno cree. Wow. España es un invento, primero, es una cosa que se ha puesto así mosaicamente, pero es un conjunto de muchas cosas.